capítulo 1. Nosotros sabemos quién fue Nehemías, mis hermanos. Sí. Y Nehemías traía una tarea, y era reedificar el lugar de la adoración que se le encomendó a Esdras, pero tuvo también influencia Nehemías sobre eso, pero más bien era de levantar los muros de Jerusalén. Jerusalén estaba vulnerable al enemigo. El enemigo se podía colar por donde sea para atacar a Jerusalén, porque estaban destruidos los muros, así como estamos muchos hoy en día. Le preguntas a un cristiano qué es el evangelio y dame textos bíblicos donde se encuentre escrito el significado verdadero del evangelio. ¿Dónde está? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué entiendes sobre la doctrina de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo? No lo sabemos. ¿Cuáles son los atributos de nuestro Dios? El único que lo conozco, dicen hoy en día los cristianos, que Dios es amor. Y sí es cierto, Dios es amor. Allí en el monte Gólgota lo vimos, su amor. Pero no te das cuenta que en ese amor tan grande que mostró Dios Padre al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, el Hijo amado, ahí también se encuentra el juicio de Dios Padre, su justicia, porque castigó nuestros pecados. Ahí se encuentra también la justicia del Padre, la copa que tuvo que tomar nuestro Señor Jesucristo, la ira del Padre, pero no lo podemos ver, castigando nuestros pecados sobre nuestro libertador, sobre nuestro Salvador, donde nosotros, sin la obra de nuestro Señor Jesucristo, merecemos el infierno, merecemos la condenación, merecemos el llanto, merecemos el crujir de dientes, merecemos ser atormentados en el lago que arde con fuego y azufre, porque es nuestros pecados lo que nos lleva allá. Pero Jesucristo puso su vida por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y manda a los hombres que se arrepientan de su pecado, porque el pecado es condenación, es una eterna separación, conocido como la muerte segunda. Si el hombre no se arrepiente y viene a los pies de la cruz del Calvario por medio de la fe, reconociendo que hemos pecado. Es por eso, mis hermanos, aquí vemos que cuando llega Nehemías es un trabajo muy difícil, pero se tenía que hacer algo porque el Señor cumple lo que promete. Se atrasó la reconstrucción y restauración del templo y la restauración de los muros que protegían a Jerusalén, y una de las causas era por la oposición de los enemigos, pero la otra causa también era y fue demorada por la frialdad del pueblo. Mucha frialdad. Ellos comenzaron a restaurar sus casas cuando llegaron, y era lo correcto. Pero también hay que restaurar el sacerdocio, el templo. Pero también hay que restaurar las ruinas de los muros de Jerusalén. Y luego restaurar la espiritualidad y la verdadera adoración conforme a la ley de Moisés, a la ley de la palabra de Dios, como el Señor había indicado. Así se tenía que hacer. Pero ellos se preocuparon más por sus casas. Por eso el Señor envía al profeta Ageo. En este tiempo, mis hermanos,
del retorno estuvieron profetizando en ese tiempo de Esdras, el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Ellos allí estaban profetizando. Y también estuvo Malaquías al final. Este profeta Ageo, mis hermanos, su palabra clave de su profecía era meditar. El Señor ya estaba trabajando a través de Zorobabel, a través de Esdras, a través de Nehemías. Y allí en ese periodo, mis hermanos, también entra Esther, que estaba en la capital de Susa, en ese tiempo del retorno. Pero aquí se encuentra, mis hermanos, estos tres personajes: Zorobabel, Esdras, Nehemías y los profetas. El Señor añadió todas las necesidades para bendecir a su pueblo, para hablarle a su pueblo. El Señor, mis hermanos, dentro de su pueblo existían sacerdotes, existían jueces, existieron reyes, profetas. Así como en la iglesia del Señor hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, con el propósito de bendecir al pueblo, con el propósito de restaurar los muros caídos. Pero a causa de la envidia, a causa del pecado, del orgullo, no dejamos que la bendición del Señor, no la queremos recibir. Y el Señor, en su misericordia y en su bondad, envía uno, envía otro y envía otro. Pero Israel lo desechaba. El mismo error. Ageo profetizó en ese tiempo. Ya el templo estaba a punto de ser terminado. Cuando llega Nehemías, recuerda que él le dio la vuelta a los muros sin decirle nada a nadie. Lo que él iba a hacer en su ministerio, para que no llegara a oído de los enemigos. Porque los enemigos, cuando tú quieres hacer algo para el Señor, luego estorban, sirven de obstáculo. Por eso no es bueno decir lo que tú vas a hacer. Es mejor que lo sepa el Señor. Y tú, como lo hizo Nehemías, usó de sabiduría. Y él fue a calcular lo inmenso del problema a resolver. Y Nehemías, en ese tiempo, el Señor envía a Ageo. Y Ageo manda palabras proféticas al pueblo de Israel para exhortarlos, ¿sí?, a los judíos, para reconstruir y terminar el templo, porque lo habían abandonado a medio terminar. Y hubo un atraso, mis hermanos, mucho atraso, como de 15 años de atraso. Y el profeta los invita a meditar. Que más después quizás vamos a leer algo del profeta Ageo en este tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos para una restauración? ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos? Es empezar de nuevo. Porque todo está en ruinas. Todo está destruido. ¿Lo podemos ver? Sí, lo podemos ver. ¿Lo podemos palpar? Sí, lo podemos palpar. Se necesita la palabra del Señor, como lo fue Esdras. Y aquí, ahora tenemos a Nehemías. Este Nehemías, mis hermanos, lo podemos ver nosotros aquí, en donde dice la palabra del Señor aquí. Mire cómo dice, palabra en el capítulo 1 y versículo 1.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Estamos hablando de Persia. Ya había caído el imperio babilónico. Ahora ellos fueron trasladados, o el palacio se encontraba ahora en Susa, Persia. Hoy es conocido como la actual Irán. Y dice que aquí Nehemías dice que vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá. Y Nehemías le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad. Parece que en Nehemías había un interés por el pueblo, por Jerusalén. Había una inquietud como la que tuvo el profeta Daniel. Así, quizás para este tiempo de Nehemías parece que ya no estaba Daniel, porque Daniel, cuando recibió la revelación de lo que iba a pasar en el retorno, ya tenía más de 80 años, y aquí ya transcurrió muchos años entre Zorobabel y Nehemías, muchos años. Así que vemos aquí, mis hermanos, en este primer capítulo, que todo gira referente a la oración de Nehemías por el remanente. Nehemías ya estaba orando por el remanente que se encontraba en Jerusalén. Nehemías tenía una buena posición social, tenía un trabajo muy bien pagado. Nehemías estaba en el palacio del rey. Por lo regular, los coperos, los que le daban la comida y el vino a los reyes, ellos por lo regular a través del tiempo se convertían también como en asesores o consejeros de los reyes. Usted recuerda a Faraón cuando no hallaba cómo descifrar sus sueños, y el panadero, sí fue el panadero, no fue el copero, sí, fue el que le aconsejó, que él conocía a un joven hebreo que interpreta los sueños. Había una cercanía demasiado cercana entre el copero y el rey, y esta posición se encuentra en Nehemías, un jovencito que nació allí en Babilonia, un jovencito que no fue llevado cautivo, ahora se encuentra allí en el palacio. Pero déjame decirte, la Biblia no nos dice, pero hay cosas que sí nos revela. Por ejemplo, Moisés, como el Señor mismo en su soberanía y en su todo poder hizo que Moisés creciera allí dentro del palacio real de Faraón. Indudablemente en la vida de Nehemías también hubo intervención divina para colocarlo ahí a este joven y ser incluido en el plan eterno del Señor. Y Nehemías era un hombre de oración, aunque era un hombre conocido como un hombre laico. Un hombre laico es una persona que no tiene formación religiosa, como lo tuvo Esdras, diligente para inquirir, escriba, conocedor de la ley. Nehemías no. Él era laico, él no tuvo una formación.
pero sí era un hombre que conocía la palabra del Señor. Era un hombre de oración. Él le gustaba orar, le gustaba estar cerca del Dios de sus padres. Él sabía que estaba en una tierra extraña. Él sabía que el juicio de Dios estaba sobre este pueblo, que la ley así lo indicaba. Y ahorita lo vamos a ver en su oración de Nehemías. Así que el pueblo de Israel había sido llamado para ser testigo, mis hermanos, en esa región de Canaán, allí en Jerusalén, desde Dan hasta Beersheba. Israel, un fiel testigo de Jehová. Esos son los verdaderos testigos de Jehová. Las 12 tribus de Israel que miraron las maravillas de Dios y que les dio sus leyes. Judíos, mis hermanos, raza étnica. Esos son los verdaderos testigos de Jehová. Todos los demás son falsos. Porque si quieres saber quién es el verdadero testigo de Jehová, la palabra testigo lo dice aquel que vio y oyó a Jehová, Israel y sus 12 tribus. Y si anda alguien por aquí que dice ser testigo de Jehová, hay que investigar de qué tribu es. Si es descendiente de Abraham, si sus padres vieron la columna de nube y la columna de fuego allá en el desierto, allí que los alumbraba en el tabernáculo. Todo eso tienen que ser sus padres testigos. Israel fue puesto así como testigo y el Señor los puso en una localidad geográfica, mis hermanos, en esa tierra de Canaán. Una localización geográfica clave